tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, empezamos una nueva unidad. Los saludo primero, espero que estén muy bien, que se encuentren bien de salud, que puedan seguir cuidándose, que recuerden que estamos en una situación muy delicada y muy compleja, que requiere que nos cuidemos, que cuiden sus acciones respecto de los otros, porque no conocemos otra manera que esta, el distanciamiento, para cuidarnos y no enfermarnos, ¿sí? Así que bueno, continuamos con la cursada y ya vamos a tener mayores precisiones respecto de cómo va planteándose esta cursada en su transcurso, ¿no? Así que iniciamos la unidad 3 del programa. La unidad 3, desde las 3 perspectivas que hemos elegido para presentar el estudio de los procesos psicológicos, la teoría sociohistórica, la psicología cognitiva y el embody cognition dentro de la psicología cognitiva, pero que tiene una posición crítica respecto del modelo del procesamiento de la información. Iniciamos entonces esta unidad dedicada a memorización, recuerdo, olvido, cómo la experiencia se almacena, si es que se almacena, cómo se actualiza, cómo se utiliza en la vida social y compartida. Y para la memorización y la recordación tendremos en cuenta como esta pregunta y cómo la responde cada una de las posiciones y aportes que vamos a ir trabajando, y si se trata solo de procesos internos e individuales, localizados en un lugar, si este lugar puede ser también un lugar social, compartido y situado históricamente. Para eso vamos a transcurrir, ¿sí? En la bibliografía ustedes van a tienen de hecho, como lectura obligatoria, este listado que lo pueden encontrar en el programa, pero yo quería destacar que en el día de hoy vamos a trabajar este texto, un texto escrito por mí, Alina Stasiewsko, los diferentes modelos en el estudio de la memoria. Y me voy a detener en los modelos pioneros, que suelen llamarse pioneros, o por lo menos reconocidos, que son los que plantaron de alguna manera, sembraron las distintas formas de estudio de los procesos psicológicos muy tempranamente, ¿no? En la constitución de la ciencia psicológica. Y los aportes de la psicología cognitiva del procesamiento de la información. Comenzamos con Ebbinghaus, ¿sí? Ebbinghaus, a ver, Hermann Ebbinghaus, en la comunidad alemana, fines del siglo XIX, principios del XX, cuando la psicología se está consolidando como una disciplina científica independiente, con su propio proyecto de investigación, y en un momento en donde las indicaciones del positivismo son las que abren la puerta para encontrar una identidad científica, aquello que se está estudiando. Y Ebbinghaus no pertenece a la escuela o a la academia que está fundando Wundt, sino que proviene de otro espacio, pero interesado por el estudio de temas psicológicos y adoptando métodos experimentales psicofísicos, ¿sí? De la época. Su aporte, digamos, la síntesis, porque solamente vamos a ver algunas ideas sintéticamente que ustedes van a poder desarrollar con tranquilidad en los textos. El objetivo era estudiar como cualquier objeto natural de la época, lo único que existía eran las ciencias naturales, encontrar las leyes que regulan la memoria, hacerlo de manera experimental, mediante un método científico, experimental reconocido en la época, y para ello, para concretar este emprendimiento, este interés que tenía de estudiar la memoria, al hacerlo experimentalmente tiene que separar el significado de aquello que busca memorizar, ¿sí? La significación
debe ser dejada de lado porque la significación nos orienta a nosotros qué es lo que nos interesa para recordarlo más o menos, porque no nos interesa, ¿sí? Hay una selección consciente, voluntaria y que se va a buscar eliminar. Entonces, para ello, hay una serie de supuestos también muy interesantes, que es entender que este tipo de estudios de la memoria, los realizados por Ebbinghaus, inauguran para la psicología, y que quedó bastante implantado en el estudio de la psicología y hasta el momento actual, que la memoria es una capacidad individual, interna, y que hay una metáfora, o si quieren, hay una idea de que es un lugar en el cual se almacena algo y del cual se recupera, ¿sí? Se almacena lo que proviene del exterior y se recupera mediante o estrategias o de alguna manera que no es Ebbinghaus quien va a estudiar, sino más adelante los psicólogos cognitivos, ¿no? Se van a dedicar fuertemente a este tipo de almacenamiento como lugar, receptáculo del cual se puede extraer cierta información y las características de ello. En el caso de Ebbinghaus, fines del siglo XIX, principios del XX, está dispuesto a cuantificar, ¿sí? Su propósito era cuantificar experimentalmente cuánto podemos memorizar y cuánto podemos recuperar de esto memorizado. Lo hizo tomando como sujeto experimental a sí mismo, formó parte de su tesis doctoral, toda una cantidad de años dedicados al aprendizaje de sílabas sin sentido. Recuerden que tenía que dejar de lado el sentido del material que buscaba memorizar para poder ser neutro, ¿sí? Así que elaboró muchas listas de sílabas sin sentido con distinta extensión. Esas sílabas, bif, lef, mix, bueno, los ejemplos tienen que ver con palabras pronunciables, pero que no se confundieran con ninguna palabra del idioma que él estaba dominando, que era el alemán. Esas listas eran memorizadas de cierta manera, muy rigurosa, y que estaba anotada y controlada, sin usar recursos mnemotécnicos, sin interrumpir una lista, es decir, siguiendo toda una estrategia muy controlada, llegó a elaborar una serie de cuantificaciones, y en eso consistió su aporte, una serie de cuantificaciones de cuánto podemos memorizar, cuánto retenemos de lo memorizado, en cuánto tiempo se va perdiendo y en cuánto tiempo se conserva algo, parte o cuánto, ¿sí? La idea es siempre la cuantificación y de este espacio de memoria entendido como lugar, aunque él fue muy poco, no teorizó, sino que ofreció estos datos cuantitativos y los defendió en su doctorado. Una de los aportes es esta curva del olvido, curva de la retención, depende de cómo uno lo quiera ver, porque está vinculando el tiempo, ¿sí? La variable tiempo, con la variable cantidad, ¿sí? El 100% de algo, de las listas que él está queriendo chequear, es en el tiempo cero, el 100% se ha aprendido y se puede recuperar tal cual. Pero pasados, fíjense, pasados los 20 minutos, o a los 20 minutos, el 40% se perdió, no lo puede recuperar. Tampoco a la hora, bueno, ya aproximadamente el 60, entre más del 50% también se pierde, y luego se conserva a lo largo del tiempo. Fíjense que a los 31 días más o menos se conserva el 20-25% de ese material que en el tiempo cero, en el momento cero, se recuperaba totalmente, 100%. Entonces, hoy en día podríamos decir que sucede algo de interferencia, que hace que también se memorizan mejor, o se recuerdan mejor, se memoriza todo, se recuerda mejor el inicio de la lista y el final de la lista, pero bueno, en ese momento cuantificó, sorprendiendo la sistematización que aportaba respecto de cómo nos manejamos los seres humanos al recordar, y al memorizar y al recordar el material. Otra de los
formas de sistematización de esos datos cuantificados, los presentaba mediante tablas en las que, para sistematizar todos sus datos o para presentar todos sus datos, tuvo en cuenta dos variables: cantidad de ítems o de sílabas que tenía que memorizar, de cuánto era la lista, cuántos ítems tenía cada lista que memorizaba, el tiempo que tardaba en memorizarla y el tiempo que le insumía cada sílaba, ¿sí? En este caso es una tabla simple que está articulando o que está presentando, ¿sí?, en un cuadro de doble entrada, la cantidad de sílabas que memorizaba, cuánto tiempo le había en su totalidad, ¿no? O sea, que había memorizado y dominaba el recuerdo de esta lista de 7 sílabas. Necesitaba una sola lectura, tardaba 3 segundos, 0,4 segundos por sílaba, son cuestiones de cuantificación, pero fíjese el salto que hay entre, que va teniendo en cuanto a la cantidad de ítems que quiere memorizar y cuánto tiempo le lleva de lectura, cuántas veces lo tiene que leer, cuánto tiempo le insume en su totalidad y cuánto aumenta. Por ítem, la cantidad de segundos que tiene que insumir, que tiene que invertir para poder memorizar esa lista, ¿sí? Bueno, estos datos así como sí, de cuantificación los presenta cuando defiende el doctorado. ¿Qué pasa? Está situado, o como les decía, inaugura y se sitúa en entender a la memoria como un espacio, como un lugar que realiza, y desde el que se realizan distintas operaciones que serán trabajadas en el futuro por la psicología cognitiva. Cómo se codifica o cómo ingresa el material, cómo se almacena y cómo se puede recuperar. O sea, qué procesos están involucrados allí. Eso lo va a contestar o va a intentar contestar la psicología cognitiva, cuestión que vamos a ver hacia el final de este video. Pero hay una suposición, y es que cuando se memoriza y cuando se almacena una traza que se puede individualizar, ¿no? Y que se conserva tal cual en forma y contenido, independientemente del contexto de almacenamiento o de aquello que pueda, digamos, hay una suposición de que se almacena tal cual el material que ingresa a nuestra conciencia, a nuestra mente. En ese momento todavía no existe como objeto esta mente, sino que es esta conciencia que está realizando este proceso complejo y que puede recuperar el material tal cual, porque hay una idea de que lo graba tal cual y que puede recuperarlo tal cual, que no ha tenido cambios, ¿sí? Y que ese material almacenado o ese material memorizado se encuentra en la cabeza, es interno al individuo, ¿no? De esta manera se presenta esta línea de cuantificación que nunca se perdió en psicología, que tiene que ver con cuantificar, con encontrar leyes generales, con buscar un funcionamiento universal del ser humano, y en este caso referido a la memorización y a la recordación. Pero no hay, junto con este modelo, no a la par, pero casi inmediatamente, emerge otro modelo, que es el propuesto por Frederick Bartlett, crítico al positivismo, un inglés, que muy rápidamente, bueno, tiene la historia, es una historia compleja y que de formación o de corazón, más vinculado con la antropología, se encuentra a cargo, digamos, de los estudios de psicología en las universidades, en una universidad inglesa, y siempre fue muy crítico, o él adopta una posición que es crítica al elementalismo asociacionista al que había adherido Ebbinghaus, ¿sí? Entonces aquí encontramos el contrapunto en general entre Ebbinghaus y Bartlett, tanto que Bartlett justamente afirma que es imposible digamos, desenrollar la existencia de procesos psicológicos que se dan entramados, tales como percibir, memorizar, recordar, pensar, siempre trabajan en conjunto y todos en conjunto
acento en la búsqueda del significado de la experiencia, ¿sí? En este sentido es una posición muy opuesta a la que se propuso y a la que sostuvo Hermann Ebbinghaus, ¿sí? Bartlett 1886-1969, o sea que ha aportado durante mucho tiempo formas digamos, de estudios en la psicología muy opuestos al conductismo. A ver si al final de su vida está compartiendo con el modelo cognitivo, pero en sus inicios, en el año 32, que es cuando publica una obra muy famosa que se llama Remembering, recordando, está poniendo el acento en la acción, no en el lugar, sino que recordando es algo que sucede en el tiempo, en un lugar particular, en un grupo humano, en un espacio social, y dirigido hacia una meta y siempre en pos del significado. Recuerden que el término significado, que no tiene el mismo uso que en la obra de Vygotsky o en otras aportes más recientes, ¿no? La noción de significado. Crea y utiliza una serie de nociones que no comparte ni con Piaget ni con Vygotsky porque se desconocen entre sí. Esta es una obra independiente de los aportes de Piaget y de los aportes de Vygotsky, e incluso de los aportes de la Gestalt, de los cuales sería un poquito más cercano en cuanto a parentesco, ¿no? Un enfoque de la totalidad. Todavía no existe la teoría general de los sistemas, así que no podemos hablar de sistemas, pero tiene un acercamiento a pensar el funcionamiento psicológico humano de una manera sistémica, ¿sí? De una manera molar, total. Bartlett, ¿sí? Es muy interesante la obra de él y las traducciones que se han hecho de sus escritos. Entiende que los seres humanos no respondemos mecánicamente al mundo, que tenemos propósitos, que buscamos hacer inteligible nuestra existencia y que tratamos de vincular distintos eventos y situaciones de algo con algo diferente de sí mismo, y que esto significa buscar el significado. Y que esto apunta, digamos, a buscar el significado, ¿no? Se compromete en buscar el significado. Que todo proceso psicológico es eminentemente e inherentemente social, que no puede estudiarse como una capacidad independiente de la cultura y de la actividad en la que está, y de los intereses en los que está comprometido el ser humano, y elabora, acá nuevamente lo interesante es que elabora muy creativamente una serie de formas de recolección, de procedimientos de recolección de datos, que se dedicó luego a analizar y a producir para comunicar, ¿no? Y parte de este libro, Recordando, Remembering, y de uno anterior, tiene que ver con las sistematizaciones que logra a partir de esa recolección de datos de carácter cualitativo y no cuantitativo. No busca cuantificar porque no le parece que se llegue a nada productivo cuantificando, no le permite entender la acción eminentemente humana. Recuerden que es contemporáneo a la psicología de la Gestalt, es contemporáneo al emprendimiento de Piaget, aunque no se conocen, y es contemporáneo a Vygotsky, pero sin embargo nunca se nombraron, porque no desconocían su producción. Vamos a entrar en tres métodos, o tres formas, tres procedimientos, más que métodos. El método en términos actuales sería cualitativo, ¿no? De recolección de datos. Y creo tres, ¿no? Esto es un poco como nos satisface encontrar a alguien que pudo haber sido tan creativo en su momento para inventar formas de recolectar datos para poder analizarlos, ¿no? Una es la de las descripciones. Inventó o utilizó, acá tenemos las imágenes, estas serían cada una tarjeta, aunque están todas juntas, y es una tarjeta, diferentes tarjetas que había seleccionado Bartlett como material a recordar. Primero a memorizar y después a recordar. Nuevamente es esta idea de que las personas se encuentran con los objetos y las situaciones del mundo y después las pueden recuperar o recordar. En cada una de los procedimientos, las personas involucradas
que eran todas letradas y compañeros o alumnos, estudiantes, es famoso utilizar estudiantes de distintas carreras, pero que están formados universitariamente, ¿sí? O sea que eran personas educadas las que formaron parte de las muestras, que no hay registro sistemático, muy sistemático de esto, pero sí lo interesante es que él comparte los procedimientos que utilizó como para que otro los pueda también reutilizar en otro contexto y para un propósito semejante, pero en otro espacio académico, ¿sí? En este caso, el método de las descripciones se solicitaba, acá está, en estas tarjetas hay una serie de representaciones de rostros de hombres, una por cada tarjeta. Mire cada tarjeta durante 10 segundos, observando cuidadosamente todas las características de las caras que pueda, ¿no? Todas las características que pueda de la cara de la persona, de modo que más tarde sea capaz de describir y de responder preguntas sobre ellas. Cuando yo diga ahora, toma la tarjeta superior, mírala durante 10 segundos, yo le voy a decir de nuevo ahora, las ubica de nuevo y las vuelve a poner boca abajo y bueno, y se va a proseguir con esto. Lo que encuentra, que le llama la atención, eso es lo que vamos a, como sintéticamente, vamos a compartir, es que todos los sujetos en todos sus procedimientos sabían que se trataba de pruebas de la memoria, así que todos ponían lo mejor de sí para recordar, no es que estaban pensando en otra cosa, sino que habían dicho que sí participaban en las pruebas. En este caso, lo que le llama la atención a Bartlett es que había habido una secuencia en la presentación de tarjetas. Bueno, las personas cuando empiezan se les solicita, mediante poniéndole todas las tarjetas o mostrándole alguna, es que las personas no habían prestado o no recordaban cuál había sido el orden, en que, o sea, la secuencia de presentación. Eso les llamó la atención. Nosotros para realizar las acciones humanas en la vida cotidiana tenemos en cuenta la secuencia, qué va primero, qué va después. En este caso, no, encuentra que no, y que las personas se apoyaban para recordar cuál estaba primero y cuál estaba después, o cómo había sido, qué recordaba de esos detalles, qué imagen había visto primero y qué características tenía. Se apoyaban más en la recordación, en la idea, en la actitud que habían construido, una actitud de carácter afectivo respecto del material. Y en la recordación no emergían las características, bueno, en algunos casos sí, que tenía bigote, porque todas tienen un gorro y están mirando para distinto lugar, pero era más que, bueno, uno estaba mirando para la izquierda, el otro estaba mirando para la derecha, uno tenía pipa, el otro tenía bigotes, era la actitud afectiva respecto de esta persona. Bueno, me pareció, ay, sí, después venía un señor muy antipático, o otro que era un poco gordito, así, bonachón, o sea que está involucrada la actitud y los sentimientos en la memorización y en la recordación. ¿Sí? Esto encuentra con el primer procedimiento. El segundo procedimiento, que no lo vamos a compartir acá, pero que lo tienen en el escrito, es que utiliza otro tipo de material, un material que es un cuento, que se llamó La Guerra de los Fantasmas, y que presenta en cada una a las personas para que lo lean, y después les va a preguntar a la hora, al día siguiente, a los varios meses, el cuento. Es un cuento, La Guerra de los Fantasmas es un cuento importado, en el sentido de que no es autóctono de Londres, ni siquiera de inglés, ni de la cultura inglesa, sino que proviene se lo facilita un amigo, Franz Boas, que está estudiando a los pueblos originarios de América del Norte. Así que es un cuento, es una historia, y esa historia está llena de cuestiones fantasiosas, y algunas son como muy alejadas de la vida cotidiana de los estudiantes o de los profesores o de los compañeros de Bartlett, ¿sí? Y encuentra que el relato, que es un relato muy corto, por eso lo van a ver, y es como medio fantástico, bueno, al ser recuperado inmediatamente, y con las sucesivas
recordaciones, hay partes que se pierden, o sea que siempre hay una pérdida de esa historia y que hay algo que se conserva. Lo interesante que quiero traer como concepto, y es que aquí él pesquisa esta cuestión de que cuando las personas recordamos, nos queda de ese evento, de la situación en la que prestamos atención y que nos acercamos a ese material, un esquema, en términos de orden o forma, que se conserva a lo largo de las sucesivas recordaciones a través del tiempo en la misma persona. Por eso el método se llamaba, o el procedimiento que creo es reproducción repetida en un mismo sujeto a lo largo del tiempo. Y van a ver cómo la historia se acorta, pero siempre se conserva algo que es como esa especie de esquema, orden u organización. O sea que la persona para recordar genera esquemas, hay algo que se conserva del orden de los esquemas que es lo que organiza después la recordación. Y el tercer método que vamos a compartir es uno muy simpático, que se llama la reproducción serial entre personas. Acá el material utilizó, o presenta en sus libros, el material utilizado. Y hay dos, uno es dos ejemplos que comparte. Una es esta, que la reproducción serial presenta, por ejemplo, primer tarjeta, que no se ve, bueno, es del dibujo original, y dice, retrato de un hombre, se trata de un escudo de protección que tiene una cara dibujada, bueno, de manera abstracta, y como, fíjense ya, la primera persona que la mira, porque la consigna era, mire bien este dibujo, deténgase, memorícelo, porque después le voy a pedir que lo reproduzca. Entonces lo mira durante un tiempo que está controlado, un minuto, supóngase, 45 segundos, un minuto. Bueno, una vez que usted ya lo tiene memorizado, sí, bueno, ahora reproduzcalo. Fíjense, la primera reproducción que la hace inmediatamente, después ya se trata de esta primera reproducción de una persona. La primera persona es esta primera reproducción gráfica. La segunda persona, a partir de esta reproducción gráfica de la primera, realiza esta segunda. Luego, la que continúa, pero caramba, hace esta. Luego, a partir de esta se genera esta, a partir de la... Entonces, ¿cómo va? ¿Qué es lo que vamos viendo? Que en una reproducción atrás de la otra, como el teléfono roto, el mensaje va pasando y va llevando adelante una línea de modificaciones que es impensada y no se puede ni comparar con la versión original. Ha sido sumamente transformada y las personas que hacían los dibujos creían que habían sido fieles, leales y tal cual, que lo recordaban tal cual, y por ahí en el siguiente ejemplo se ve un poco más, de manera muy interesante, que es una, no, acá, el dibujo original, quiero sacar esto, para no entorpecer, y como el dibujo original, que es también un dibujo abstracto, en este caso no hay ningún nombre, no hay ningún título abajo que organice un poco o que genere una tendencia en la recordación, ¿no? El hecho de que esté la palabra. En este caso no hay nada escrito, y este dibujo que también corresponde a otra cultura, fíjense, la primera reproducción se le parece bastante, la segunda ya pierde, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava. Son todas personas diferentes, ¿no? Que van viendo la producción anterior y a partir de ella generan una nueva. La novena, la décima. ¿Sí? Más o menos hasta la décima, no porque cuantitativamente no es ni trascendente. Si esto sucede a la tercera, a la décima, undécima o lo que sea, a la número 20, el dibujo empieza esta forma de recordación de esta serie de transformaciones de a esta, es un gato, visto de atrás, algo bastante convencional en la cultura, podemos pensar en la cultura inglesa, porque adquiere una estabilidad, ¿sí?, a lo largo de las siguientes reproducciones. En las siguientes 9 reproducciones, más allá de que la cola del gato está para la derecha, para la izquierda, o que tenga un moño, o que solamente sea bigote, que sea más gordo, o que sea más flaco,
el gato negro, adquiere una estabilidad, o sea que se estabilizó la memorización, la acción de memorizar y también la acción de recordar, o sea, el esquema de este dibujo que se intenta recordar y después, o sea, primero memorizar, pero después recordar realizando la acción de dibujarlo, fíjense que adquirió una estabilidad, y como en el tiempo en que no adquiere una estabilidad en un grupo en particular, en este caso en un grupo de gente que vive en Inglaterra y que es estudiosa o que tiene una formación profesional, como el dibujo hasta adquirir esta especie de haberse implantado en la cultura en la que se aloja, no logra estabilizarse, ¿sí? Acá hay una importación de un material y cómo también va mostrando cómo la importación de un material ajeno, tal como en la Guerra de los Fantasmas, o en este escudo que tiene una cara abstracta dibujada, el de la figura anterior, o en este caso este dibujo que no sé si es una lechuza, un monstruo, lo que fuera, no tiene allí la explicación, es un dibujo común para otra cultura y como al no ser común para la cultura que lo está importando, lo deforma hasta que encuentra una forma más o menos estable para poder, bueno, y que se conserva dentro del grupo social, ¿no? Lo interesante es que para Bartlett, al recordar, entonces, las personas apelan al recordar, ¿sí?, a esquemas construidos en el pasado, ¿no? O sea, todos construimos esquemas, o sea que no se trata de una reproducción literal de lo memorizado, sino que no hay manera, digamos, que exista la literalidad o la recordación literal, ni aún en los casos en los que se lo busque intencionalmente, depende exclusivamente, dice, o muy exclusivamente, de la direccionalidad de la intención y de, digamos, y de lo afectivo que esté presente en el momento, tanto de la memorización, de lo que se supone que es memorización, o del encuentro experiencial con ese objeto, y la recordación. Entonces, cuando las personas intentan recordar, apelan a los esquemas construidos en el momento en que han tenido esa experiencia, ese encuentro, en este caso con dibujos, historias. Desde ellos, desde esos esquemas, construyen la recordación en el presente. Ahora, lo importante es que los esquemas, que son los que se memorizan supuestamente, aunque se retransforman y se reconstruyen, no son los que causan el proceso, porque solamente es aquello que utiliza la persona para poder operar al recordar. Pero la recordación siempre ocurre como piloteada por la actitud consciente del sujeto, porque lo que busca Bartlett destacar es que, bueno, la recordación es siempre un acto intencional de la conciencia, o sea, es algo consciente, porque es lo específicamente humano, no es recordar sin darme cuenta. Claro que recuerdo un montón de cuestiones y de cosas y de eventos sin darme cuenta, porque, ay, me encuentro con algo que no esperaba, algo incidental. Pero lo importante es que el ser humano, o lo interesante, ¿sí?, no, para él, lo importante para él, lo interesante para nosotros, es que la recordación se realiza, es la recordación consciente. La recordación consciente, o sea, con ganas de recordar algo, se va a apoyar en los esquemas previos, pero va a estar trabajada o entramada con la actitud que tiene respecto, actitud afectiva que tiene el sujeto con aquello que busca recordar, ¿no? Aquello que quiere recordar y que quiere por ahí hasta también comunicar. Así que la literalidad no existe y la memoria es siempre, no puede ser de otra manera que no sea constructiva y reconstructiva, ¿no? Entonces aquí estamos en esta otra posición, cómo inaugura para la psicología, digamos, que ha tenido bastante difusión sus trabajos, cómo inaugura la línea no solamente de las estrategias cualitativas de recolección de datos, sino de la memoria como acción, como una actuación de un ser humano social, histórico, y en pos de buscar significado. Pasamos así
a los aportes, dejamos estos estudios pioneros y avanzamos a los aportes, los modelos que presentan los psicólogos cognitivos, los investigadores de la psicología cognitiva del modelo del procesamiento de la información. Volvemos a mirar, ¿no es cierto?, recuperar lo que ya trabajamos en otros videos y en otros textos, junto con Ángel Rivière, el sujeto de la psicología cognitiva. Es este sujeto que realiza procesos, pero que no tiene conciencia de los procesos que realiza, donde nuevamente el contenido no tiene importancia. Para Bartlett sí tenía importancia, porque los contenidos no pueden separarse de las acciones, porque las acciones se realizan en espacios sociales y junto con otros. En este caso, la psicología cognitiva recupera la línea de Ebbinghaus, de la cuantificación, pero en un momento histórico no positivista, pero sí que sigue ubicando, los psicólogos cognitivos siguen ubicando la psicología cognitiva dentro de las ciencias naturales, ¿sí? O sea, buscan la utilización de los métodos experimentales muy parecidos o muy semejantes al que utilizan las ciencias o las otras disciplinas que estudian objetos naturales, universales, que pueden controlar, que pueden cuantificar, ¿sí? O sea, ese procesamiento de la información de este sujeto universal no tiene conciencia de cómo lo hace, y se puede conocer lo que realiza o se puede inferir el modelo de su proceder cognitivo al almacenar y al recuperar la información almacenada en situaciones experimentales. Recuerden, nos fuimos de la vida cotidiana, nos fuimos de charlar junto con otros y nos volvemos al laboratorio. ¿Qué modelos encontraron? Un primer modelo, que lo tienen nombrado también por Ángel Rivière, a ver aquí, es el modelo estructural o modal de Atkinson y Shiffrin, que lograron, bueno, que lo presentaron, es un modelo de lo más articulado dentro de todo, del funcionamiento cognitivo, la suposición de diferentes componentes de la memoria, diferentes espacios, diferentes estructuras de la memoria que están combinadas en dos dimensiones, en una estructura espacial y temporal, ¿sí? Acá, vamos a ir acá para poder ver el dibujo, Pepa. Fíjense, nuevamente, entrada de información, que son los estímulos, ya estuvimos viendo en la unidad 2, cómo el estímulo se transforma en representación, ¿no? Y cómo la representación, o sea, el prestar atención a aquello que se está presentando, que está ingresando al sistema cognitivo por las distintas modalidades sensoriales, siempre desde afuera, se almacena, hay un primer almacenamiento en una memoria sensorial. Luego, un otro almacenamiento con pérdida, siempre pérdida del material que ingresa. No somos copistas del mundo, somos activos, y recuerden que desde el modelo de la psicología cognitiva, la mente procesa, pero de acuerdo a sus posibilidades, que eso es lo que se quiere estudiar. ¿Qué posibilidades de procesamiento tiene en cada nivel de procesamiento que está realizando en sus transformaciones o procesamiento de la información hacia el output? ¿Sí? Entonces se encuentran distintos tipos de almacenamiento. El primero, un almacenamiento sensorial en distintas modalidades, pérdida de mucha información, ¿sí? Para, a partir de lo atendido, ser trasvasado o traspasado, transducido también a la memoria, tal que pueda ser procesado por otro espacio de memoria denominada a corto plazo, que está realizando las tareas en tiempo real y que es muy limitada. Recuerden que esto nos había advertido Ángel Rivière, ¿no? O sea, las restricciones que tiene el sistema cognitivo, las limitaciones. Y una de las limitaciones más reconocidas hasta el día de hoy es que nuestra memoria a corto plazo, nuestro tiempo actual, nuestro tiempo real, puede coordinar una serie de acciones muy limitadas en cantidad y limitadas en complejidad. Porque a veces cuando es muy compleja, es una sola la acción que puede realizar, acción mental. Y si no, si son varios ítems que tienen más o menos la misma relevancia para el sujeto o para la tarea que está haciendo, más allá de los 9 ítems empieza esta memoria a corto plazo a no funcionar de manera eficaz, ¿sí? Y luego se supone que este almacenamiento a corto plazo
está en relación, pero que no coincide con otro tipo de almacenamiento que es el de la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo lo que hace es entonces ser como la central de operaciones. Bueno, en el futuro vamos a hablar, va a haber otro modelo que va a estudiar, va a dedicarse a estudiar esta memoria a corto plazo en términos de funciones que realiza, ¿no? Pero al principio esta multi-almacén o este modelo de distintas estructuras con distintos modos es un primer modelo del año 68 que es el más articulado que presentó la psicología cognitiva, ¿no? Aquí tenemos las características, esto también está presentado en el artículo, el tipo de memoria, sensorial, ¿sí? Acá, sensorial, ¿ah? Sensorial a corto plazo y a largo plazo, y cómo la codificación es diferente en cada uno de estos almacenes, precategorial, presemántico, o sea que todavía no tiene significado y que tiene un registro literal casi de lo que está ingresando, con una gran cantidad o gran capacidad, pero con muy poco tiempo en su duración, en un tipo de almacenamiento. Se recuperan mientras estén allí presentes, pero si no en los 250 milisegundos se terminó el tiempo mental de esta memoria sensorial. La memoria a corto plazo ya trabaja con representaciones acústicas, visuales y semánticas. Claro, ya hay significado porque está recuperando de las que sí tiene representaciones semánticas, o sea, con significado, que es la memoria a largo plazo. ¿Sí? Entonces tenemos que la capacidad, hay una articulación entre la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo que es muy compleja y que fue motivo de muchísimas investigaciones, de que primero, cómo trabaja la memoria a corto plazo, más allá de cuantificar que es entre 5 y 9 elementos, que los elementos pueden estar allí presentes en esta memoria a corto plazo entre 20 y 30 segundos, pero también si se hace un repaso de ese material se puede tener más tiempo en la memoria, es decir, pero coincide con el tiempo presente que uno que la misma mente tiene estrategias para mantenerlo, pero no indefinidamente, ¿sí? Porque decae, porque tiene interferencias con otra tarea y porque finalmente se desplaza o pasa a formar parte de lo que está siendo procesado a lo que está almacenado en la memoria a largo plazo. El último almacén que idearon, que es ese almacén, como les decía, que es semántico, que bueno, están las hipótesis de cómo está organizado ese material allí, que no tiene una capacidad que esté ni limitada, no se ha podido delimitar, ni siquiera tampoco se puede definir cuánto dura, que se recupera y que bueno, que se fueron estudiando las maneras de recuperación o de no recuperación de ese material que ha sido memorizado, ¿sí? Y que los fracasos en la recuperación se pueden deber por procesos orgánicos o por ingresar en la búsqueda del material a partir de pistas o sí, de dianas, creo que se llama, de pistas que son erróneas, entonces no nos lleva a recuperar este material. Pero ahí también, fíjense que continuamos con la metáfora en este modelo que es un espacio, es un emprendimiento, un tipo de estudio que es espacial y que supone que bueno, no es una literalidad, pero sí una codificación que es universal en el lenguaje de la mente, como ya había mencionado antes. Otro modelo, ya lo ubicamos más 2000, 2003, fíjense que en este caso ya no son psicólogos cognitivos que son solo experimentales, es decir, siguen siendo experimentales, pero tienen una formación en neurociencias, ¿sí? Son neurocientíficos. Baddeley es un neurocientífico que hasta el día de hoy se especializa en el estudio de la memoria y se especializó, junto con otros compañeros, pero bueno, tiene como la voz cantante, en estudiar el funcionamiento de un componente del anterior modelo, el de la memoria a corto plazo, que en realidad más que verla por términos de cantidad de tiempo y cantidad de ítems que puede albergar, en cómo funciona, entonces cómo opera la memoria a corto plazo. Y ahí elabora este modelo de los múltiples componentes o multicomponentes, de varios componentes que forman la memoria a corto plazo.
la memoria de trabajo, perdón. Un ejecutivo central, que es el que gobierna qué tipo de, qué uso de las estrategias de atención o de lo que dispone para poder atender y para poder trabajar. Hay un ejecutivo central que es el que ejecuta justamente o que combina otros 3 componentes. La agenda visoespacial, que es la que se dedica a procesar la información visual y espacial que tiene significado, el retén episódico, que mantiene, digamos, el ordenamiento de esta memoria de lo que está sucediendo en el tiempo real, y es la que está en relación también con la memoria a largo plazo y que especialmente la memoria episódica, ahora lo vamos a ver. Y el bucle fonológico, que ha sido muy estudiado porque está involucrado en el procesamiento del lenguaje, en el lenguaje hablado y en el lenguaje escuchado, ¿no? En el habla escuchada y en el habla que cada uno produce. Para poder llevar adelante una oración, en este caso yo tengo que ir reteniendo lo que voy diciendo en mi memoria. ¿Quién me ayuda en esto, en la memoria a corto plazo, en esta memoria que opera? En este ejecutivo central de la memoria de trabajo, hay algo que le colabora a este bucle fonológico, que es el que me permite a mí llevar adelante un mensaje. Y lo terrible que es cuando dicen, ¿qué acaba de decir? Uno dice, ¿qué? Es muy cortito, son unos segundos, uno no sabe qué es lo que dijo, pero sin embargo necesita de ese acompañamiento mientras vamos diciendo las frases y vamos seleccionando, sin saber todo esto, seleccionando las palabras que vamos usando. Este bucle fonológico está colaborándonos sin que uno lo sepa, ¿no? Y puede ser realmente interrumpido. Bueno, por ejemplo, si alguien te interrumpe en el medio de una oración, no sabes ni siquiera qué estabas diciendo. No sé lo que acabo de decir, ¿no? Uno dice, entiendo la idea o puedo decirte la idea, pero cómo lo dije o qué palabra usé, a veces no es esto posible. Pero el bucle fonológico ayuda para que esto pueda ser posible, según este modelo, ¿sí? Entonces Baddeley se especializó en el estudio de los componentes de la memoria de trabajo. Y nos queda la memoria permanente, y acá vamos a ver algunos, es lo último que vamos a ver en este artículo. Estos componentes, o sea, si hubo y hay y existe, de quienes siguen estudiando las alteraciones incluso de la memoria, es muy interesante las alteraciones de la memoria de trabajo y cómo esto incide en una serie de, digamos, alteraciones de la vida cotidiana, ¿no? Los componentes de la memoria permanente, ya no es más largo plazo, sino aquella que se supone que es permanente, ha sido estudiada por distintos equipos de investigación. Una es Larry Spire, que diferenció desde el año 1992, es algo que está como en el lenguaje de la psicología cognitiva, la diferenciación entre lo declarativo y lo no declarativo, entre lo implícito y lo explícito, y se supone que disponemos, o se le pudo dar el nombre, la conceptualización, de un tipo de memoria no declarativa, o sea, que no la podemos declarar, que no podemos tomar conciencia de ella, y una memoria declarativa o que se puede explicitar. Esta diferenciación es muy valiosa en las clasificaciones más recientes o posteriores, por lo menos a la década del 92, de la fuerza y de la presencia que tiene la memoria implícita en nuestra vida. Gran parte de lo que sabemos, conocemos o de cómo nos desempeñamos se apoya en esta memorización que no se puede declarar, que está y que es la base de todo el resto de los procesos psicológicos, pero que es absolutamente implícita y que no tiene posibilidades de explicitarse, o algunas parcialmente. Entonces, esta diferenciación entre memoria declarativa, no declarativa, implícita, explícita. Y Tulving, que elabora un modelo que vuelve varias veces a reelaborar, que debido a sus investigaciones neuropsicológicas, también tiene una formación como neuropsicólogo, que hace una diferenciación entre memoria procedimental, semántica y episódica. A ver, acá tenemos un cuadrito que también lo tiene en el artículo. Esta memoria a largo plazo o permanente tiene esta diferenciación entre memoria explícita e implícita,
que se puede declarar y que no se puede declarar, la que se puede declarar es la semántica, los significados del mundo. Por supuesto que me los puedo olvidar, pero bueno, es todo lo que estuve aprendiendo semánticamente, de manera espontánea, pero que puedo referir, ¿sí? Que puedo declarar, o de manera en los espacios educativos, ¿no? Que tanto hemos intentado memorizar semánticamente, aunque se nos ha evaporado bastante de ello de química, física, en fin. Puede ser, alguno lo conserva de hasta de música, todo depende después de los intereses, o sea que lo semántico tenemos un gran almacenamiento semántico e incluso episódico, la diferencia entre una memoria semántica o general del mundo y episódica que está vinculada al momento, a un lugar, a una experiencia que se puede situar en tiempo y lugar, eso se denomina memoria episódica y que se puede declarar. Y en cuanto a la implícita o no declarativa, son todos nuestros procedimientos, hábitos, condicionamientos, pero no en términos de acción, no estoy pensando en aquello que permite cognitivamente realizar los procedimientos. O sea, el procedimiento no está visto como una conducta externa, sino como una serie de representaciones que permiten llevar adelante esos procedimientos, hábitos, condicionamientos, que no requieren de la declaración, ¿no? O hay un momento en que es declarativo, cuando es un procedimiento nuevo que estamos adquiriendo y que estamos memorizando, y luego corre solo sin necesidad de declarar cómo es que se hace. Al revés, es como si lo tenemos que declarar como hacemos, es muy difícil de declarar porque se procedimentalizó, ¿no? Algo que empezó a ser declarativo se puede procedimentalizar, y hay muchas de nuestras acciones cotidianas que se basan en esta memoria o en esto que ha sido memorizado de manera automática, o sea, sí, que ya forma parte de los automatismos que realizamos casi, diría, en el 90% de nuestra vida, ¿no? De nuestra vida cotidiana. Otra manera de entender esta relación es a través de unas pirámides. Me parecía que también colaboraba para entender en estas variables de declarativa, no declarativa, explícita, implícita. Es que, fíjense acá, de lo declarativo a lo no declarativo, o al revés, de lo no declarativo a lo declarativo, hay un desarrollo filogenético. Supone, hay cierta hipótesis de que lo que primero se consolidó en nuestra línea Homo y también en el desarrollo ontogenético es la memoria procedimental, la que permite realizar todo tipo de procedimientos y manejarnos en el mundo sin necesidad de tomar conciencia de cómo se realiza ello. Esta memoria perceptual presemántica, ¿no? Priming, bueno, no está contemplada en la otra, pero es aquella registros que no son semánticos, justamente son presemánticos, no tienen significado, pero que nos facilitan, en el caso de que las volvamos a encontrar en otra tarea, algo que estuvimos en contacto en una tarea anterior, nos facilita la realización sin que tengamos conciencia, ¿no? Hay experimentos realizados sobre esto y quien quiere profundizar en este priming, en las tareas de priming, ¿sí? Que dan cuenta de este tipo de almacenamiento, que no es un procedimiento, no es semántica, pero que facilita la realización de tareas intelectuales o de tareas manuales incluso, que es por haber estado en contacto con un material sin haberle prestado atención, aparentemente. Por lo menos porque estaba en el campo del experimento, pero no era a lo que le teníamos que prestar atención. Luego, sobre ella, o sea, sobre la procedimental en nuestro caso, se apoya la semántica, que es aquella que ya, fíjense, gran parte, bueno, primero que es bastante tardía, ontogenéticamente hablando, y que es entre implícita y explícita, ¿no? Está a mitad de camino. Gran parte de ella se puede explicitar, pero gran parte de los conocimientos del mundo que tenemos es muy difícil de explicitar. Lo disponemos de manera implícita, nos gobiernan o está presente en nuestras decisiones y en nuestras reacciones, pero no podemos explicitarla, ¿no? O sea, es lo que nos permite realizar las acciones en el mundo, son lo que uno puede llegar a decir las creencias o aquello que no revisamos de manera consciente, voluntaria
o si quieren reflexiva, como para someterlo a una reflexión, sino que actuamos en base a ellas. Es una organización muy poderosa. Luego la manera, a ver, nuestra memoria operativa, ¿sí? Y sobre ella la episódica. Y entonces fíjense que en este cuadro se está presentando una gradación entre lo no declarativo y lo declarativo, y entre la posibilidad de explicitación, que coincide con la posibilidad de declararlo, y la no declarativa, que es implícita. Entonces, lo episódico siempre va a ser totalmente explícito. Nadie dice que es tal cual, ¿no? O sea, uno puede explicitar un evento y a veces puede tener una deformación, no es esto, pero tenemos la sensación de que lo podemos declarar todo y que lo podemos explicar y que tiene una vida explícita el episodio. La memoria operativa o la memoria a corto plazo también la podemos declarar, lo que estamos haciendo y que explicitando lo semántico no, parte sí o parte no, y lo procedimental no, es muy difícil de explicitar. Tenemos otro aquí, que es otra manera, son distintos cuadros, después se los voy a pasar en el PowerPoint, ¿sí? Como acá. La modalidad está organizado de otra manera por otro profesor de la casa, Gustavo González. Los sistemas de memoria, ¿no? La memoria de trabajo, la memoria procedimental, el sistema de representación perceptual presemántico, que es el priming, la memoria semántica y la memoria episódica. Nuevamente también es otra manera de mostrar esta tensión que hay entre lo explícito declarativo y lo no declarativo implícito, ¿no? O sea, lo procedimental, no importa dónde lo ubiquemos, y en la otra que era como más una escalera, o en este caso más en sus otras características en cuanto a sistemas y formas de recuperación y la modalidad que tiene, que los ubica, que esta tensión entre lo declarativo, lo no declarativo, lo implícito explícito está presente en toda la organización de los distintos almacenamientos de memoria y las distintas formas de trabajo. Serían no solamente los almacenes, sino los procesos que realiza y los contenidos que dispone y que puede recuperar, ¿no? O no, de manera explícita o no. Y me parecía, a ver, acá estamos llegando al fin, que era interesante, dado que estamos utilizando el término sistemas para distintas posiciones o perspectivas en psicología, que en este caso, en el caso de la psicología cognitiva, que se utiliza de una manera muy, bueno, así, muy directa, el término sistema no está queriendo decir lo mismo que desde la perspectiva sociohistórica, ni siquiera desde la perspectiva piagetiana, bueno, que no vemos. La idea de sistema, en este caso, es sistema neural, ¿sí? Es entender al sistema nervioso humano como justamente como un sistema, y a los distintos sistemas de memoria que están en relación directa con estos sistemas neurales que están siendo investigados por investigadores que son neurocientíficos y después neuropsicólogos que están en relación con esos neurocientíficos y que aportan este modelo de la mente proveniente de la psicología cognitiva, adoptan, asumen y utilizan esta idea de sistema que está totalmente alejado de pensar en la interconexión de funciones del modo en que lo venimos trayendo desde la perspectiva sociohistórica, ¿no? Si bien son, bueno, para el otro caso, para la perspectiva sociohistórico-cultural, son sistemas de funcionamiento, y en este caso son sistemas que se apoyan en una base neurológica que es la que está siendo investigada, ¿sí? O sea que, en este caso, fíjense en el modelo de procesamiento de la información en esta etapa, en está muy vinculado con las neurociencias, un sistema de memoria es una estructura anatómica, ¿sí? Y evolutivamente distinta de otra. Cada sistema tiene su forma de adquisición de la información que se transforma en representaciones, almacenamiento y recuperación, ¿no? Eso es lo que permite distinguir un sistema de otro. Cómo adquiere la información,
cómo la almacena, o sea, la representa y cómo recupera, es distinta en la memoria episódica, en la de trabajo, en la semántica, en la perceptual presemántica, y además cada sistema evoluciona en términos de procesos evolutivos, evolutivos de la especie, se desarrolla en términos ontogenéticos y se deteriora de manera diferente. O sea que el criterio para distinguir cuándo se trata de un sistema o no un sistema no incluye la dimensión social, intersubjetiva, del significado, porque tiene que ver con otro tipo de uso del término sistema. Y que esos diferentes sistemas funcionan en paralelo porque apoyan a la conducta del individuo. O sea, que se supone que toda esta clasificación de las distintas memorias sí tiene una dinámica, en tanto que funcionan en conjunto dentro de un individuo y a veces se pierden parcialmente o se deteriora alguna. Y bueno, están estudiando cuál es la que se deteriora en algún tipo de enfermedad o dolencia o sí, compromiso cerebral, ¿sí? El sistema cerebral. Bueno, es así como llegamos al final de este texto y de acompañarlos en la lectura de este texto, de los aportes de Ebbinghaus, de Bartlett y de la psicología cognitiva, que desde el año 55 hasta la fecha está estudiando, está centrada muchísimo en el estudio de la memoria humana, ¿no? Y se ha especializado muchísimo en esto y también en atención y en procesos perceptivos, que son los que estuvimos viendo, en las formas de procesamiento, bueno, por ejemplo, del lenguaje, ¿no? Y entonces estuvimos prestando atención con estas perspectivas, por lo menos la de Ebbinghaus o esta reciente de la psicología cognitiva, es algo individual, interno, muy vinculado a lo cerebral. Si ustedes ponen memoria, lo que aparece como un dibujo indispensable es, bueno, un individuo, y dentro de ese individuo lo que tiene adentro, que está muy vinculado ni siquiera con el cuerpo, esto es lo que vamos a ver, que nos aporta el embodiment para pensar la memoria, los procesos de memorización y de recordación, pues está muy vinculada dentro de esta línea del procesamiento de la información y de la psicología cognitiva con lo cerebral. Y claro, si ya la llevamos al mundo humano y uno pone la acción de recordar, fíjense que aparecen gestos, vinculaciones, contexto, usos de la memoria que están situados y que seguramente tienen una significación que soporta este uso de la memorización y de la recordación, ¿sí? Un uso compartido, o incluso uno se puede preguntar en las situaciones cotidianas, que pueden ser de lo más variadas, como están allí, habilidades muy complejas, qué memorias están, podemos reducir aquí a lo procedimental, a lo semántico solamente o a lo episódico, o no, o de qué manera pensar las situaciones que son de actividades cotidianas, compartidas, laborales, de estudio o de desarrollo de ciertas habilidades. Bueno, les deseo muy buen estudio de esta unidad 3 que inauguramos, y gracias por la atención. Y recuerden, ya que estamos en el tema de la memoria del olvido, recuerden cuidarse a sí mismo y cuidar a los demás en este momento tan grave y tan incierto como es este momento de pandemia. Nos vemos entonces en otra filmación.